Gracias, presidenta. Pues agradecerle su comparecencia aquí. Desde luego lo valoramos muy positivamente porque no solo nos ha dado una visión general, sino que encima nos ha dado propuestas para que podamos coger los grupos parlamentarios y convertirlos en proposiciones no de ley aquí en las Cortes de Castilla y León. Yo me he basado sobre todo en el informe de la Fiscalía que presenta aquí que se presenta aquí de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y me llaman poderosamente la atención cuestiones que vienen plasmadas en el informe de la Fiscalía en relación a violencia doméstica y de género, y que dice que muchas veces cuando se produce violencia de género en personas extranjeras, exactamente dice que no llega la información y que los traductores a veces se quedan con la sensación de que de verdad no les están dando la información real o que no llegan a entender esas víctimas sus derechos o todo. Entonces, a ver cómo se puede hacer para que esos traductores de verdad estén formados en violencia de género y de verdad transmitan a la víctima de verdad sus derechos, para que ellas estén seguras y no tengan esa sensación de incertidumbre que al final hará que muchas incluso no renuncien a presentar la denuncia, que es lo que por la línea que tendrían que seguir. Luego también, según la Ley 4/2015, del 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, no está siendo muy demandado y a lo mejor es un problema de publicidad. Entonces, hacer llegar eso a los CEAS o a donde tenga que llegar, o incluso, ya le digo que nosotros hemos tomado nota para poder, en cuanto a si nos da una valoración, poder hacerlo llegar esto. Luego también que los juzgados funcionan de forma diferente. Esto desde luego crea incertidumbre y también lo plasma en la memoria. Dicen que no es todos los juzgados, por ejemplo, el juicio rápido, que es lo que se debería hacer en estos casos, no está extendido en los partidos judiciales con sede en las demarcaciones provinciales. Entonces, a mí se me genera ya la duda de si hay de verdad una brecha fuerte entre el medio rural y la ciudad, entre haber sufrido violencia de género en la ciudad y sufrir violencia de género en el medio rural, porque eso sí que estaríamos hablando de algo grave y que hay que corregirlo. Y también que usted lo ha explicado perfectamente, las unidades de valoración integral, que en el informe se llega a decir dentro de las unidades de valoración integral, y voy a leer textualmente, que en algunas provincias como Burgos y Valladolid, donde de hecho cuentan con un juzgado especializado con dedicación exclusiva, que la unidad de valoración integral de violencia de género no actúa de forma exclusiva en esta materia, teniendo que elaborar informes a solicitud de otros órganos judiciales de la jurisdicción penal, civil o de los juzgados de familia, y que los fiscales son conscientes de que el informe va a tardar en evacuarse como media un plazo de 6 meses, que incluso nos ha apuntado 8 meses. Siendo aconsejable la agilización de dichos plazos, sobre todo por la peculiaridad y la sensibilidad en la materia, pero también por la entrada en vigor de la reforma procesal que establece plazos en la instrucción, poniéndose desde los equipos técnicos de manifiesto que sería necesaria la dotación de más medios personales para acortar dichos plazos, no solo por el número de informes emitidos, sino principalmente por la complejidad de los mismos. Entonces, se me crea esa duda y está claro que son cosas muy concretas, son cosas que podemos actuar en ellas y que evidentemente nos reflejan que la Ley de Castilla y León sobre la violencia de género, no hay cosas que desde luego tenemos que cambiar y implementar. Por lo tanto, yo le pido también cómo valora el convenio de colaboración de la Fiscalía con Castilla y León, y si nos puede dar unas notas de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer, UFAN, desde el 2014, que está implementado en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, presidenta, y gracias a la compareciente porque, igual que en la otra intervención, pues al final nos ha resumido unas propuestas
que estamos totalmente de acuerdo, yo creo aquí todos los grupos parlamentarios, y que seguramente se van al final a materializar en alguna proposición dentro de las Cortes de Castilla y León. Yo quería poner el punto de mira también dentro del informe de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a ver si nos puede esclarecer este asunto. A iniciativa del Ministerio Fiscal contra la violencia de género, resulta de capital importancia la doctrina que sienta el Tribunal Supremo. Entre la más reciente hay que tener en cuenta la que encierra la sentencia del Tribunal Supremo número 449/2015, del 14 de julio, respecto a la retirada de la acusación particular en el acto de juicio oral y los efectos que ésta tiene sobre la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y debe señalarse que la acogida por los juzgados de lo penal está siendo muy desigual. Entonces, no se entiende muy bien que haya una sentencia del Tribunal Supremo y que nos estén comentando el Ministerio Fiscal que los juzgados de lo penal la están usando desigual. De hecho, pone un ejemplo que es: así existen juzgados que aplican stricto sensu el acuerdo no jurisdiccional del Pleno del 24 de abril de 2013, de tal manera que si la acusación se retira, la mujer está amparada por la dispensa. Juzgados que aplican la sentencia de tal manera que, una vez ejercitada la acusación particular de modo eficaz, presentando escrito de acusación y proponiendo prueba, ya no admiten en ningún caso la dispensa. Y, por último, juzgados que admiten la dispensa si la acusación particular se retira con una cierta antelación al acto del juicio oral. Y aquí dicen expresamente, esperando los fiscales un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto, a fin de que tal doctrina se convierta en una doctrina reiterada. Esto, al final, pues lo que hace es lo de siempre, incertidumbre a las víctimas. Entonces, puede ser una de las causas por las que luego no denuncian, porque al final el boca a boca también yo creo que funciona entre CEAS, entre colectivos, y si ellos si no se siente una seguridad jurídica y todos los jueces o los organismos van en la misma dirección, pues al final crea incertidumbre, y más cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo, que yo creo que está clara, pero por lo que se ve aquí se aplica de diferente manera. Luego, por otra parte, si podría darnos, porque esta comisión es para el cumplimiento de cuál es el cumplimiento efectivo de la Ley 13/2010 de violencia de género, si nos pudiera dar usted una valoración del 0 al 10 de este cumplimiento, y se atreve a darnos una puntuación, a ver si nos puede dar una puntuación. Y luego ver si hay 42 juzgados, 2 especializados y 40 en competencias, si hay 319 jueces y magistrados, pues si a su parecer son necesarios más recursos humanos y más recursos económicos, o con lo que tenemos y aplicando ciertas medidas de corrección podríamos estar dando un cumplimiento efectivo de la ley. Y sin más, pues valoro muy positivamente las propuestas que nos ha hecho. Es cierto que ahora la tecnología es otro medio de acoso, y es un medio al que no tenemos que seguir la pista. 10 WhatsApp, es cierto, son métodos de acoso, geolocalización con los móviles, saber dónde está la víctima, Facebook, Twitter. Todo al final son un montón de herramientas nuevas que están evolucionando y que también tenemos que tener un control, y que se tiene que llevar información, como han dicho, para que las víctimas sepan cómo actuar también en esto, y también los juzgados. Muchas gracias.